¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Que tengan todos y todas un muy buen día. Hoy quería conversarles sobre una institución que hemos venido hablando bastante en estos días, la Refinadora Costarricense de Petróleos. Ahí nos tocan el bolsillo. Pero vieran ustedes que la Refinadora Costarricense de Petróleo, que ya tiene 61 años, ha pasado el tiempo, así como pasa la vida por nosotros. La historia de Recope se remonta al año 1961 y vieran ustedes que ha pasado por distintos momentos históricos, que es lo que nos gusta, digamos, a los historiadores. Yo no hago mucho historia institucional, pero a raíz de algunas preguntas, algunos planteamientos que me hacen ustedes, algunas críticas que entiendo, porque evidentemente no todos pensamos igual, no todos estamos en la misma sintonía, ni tampoco yo soy el poseedor del conocimiento. Soy un profesional, me gusta estudiar, me gusta leer, me gusta documentarme, pero eso todo es relativo, porque pudiese ser que no tenga acceso a los mejores documentos o a la mejor información, de manera que yo sé que siempre el conocimiento y lo que uno dice tiene una cierta dosis de provisionalidad. No hay un conocimiento absoluto ni total. Pero bueno, tratamos de brindar la información más satisfactoria para todos ustedes. Recope se inicia en 1961 como un grupo privado. Esto es muy interesante. Un grupo de inversionistas costarricenses se une con un grupo de inversores norteamericanos, una empresa, y ven la posibilidad de crear una refinería en Costa Rica. Y entonces le piden al Ministerio de Industria y Comercio en aquel entonces que les otorgue el permiso para refinar en Costa Rica bajo el amparo de la ley 2426 de protección al desarrollo. De hecho, no sé, por ejemplo, si una ley como esa hoy día existe, la ley 2426 de protección y desarrollo. Un grupo de empresarios entonces son los abanderados en esta gestión. ¿Qué quiero señalar cuando parto de eso? Que no fue una iniciativa necesariamente nacida en el Estado. El Estado costarricense le da el apoyo, pero la institución nace por iniciativa privada, y eso es importante no perderlo de vista. El 28 de junio de 1963, la Asamblea Legislativa aprueba el contrato de protección y desarrollo industrial conocido con el nombre de Recope, y se establece como la primera industria dedicada a la refinación y producción de combustibles y derivados del petróleo. Entonces, los empresarios tienen la idea en el 61,
la llevan a la Asamblea Legislativa y en 1963 lo podemos tomar como la fecha en que se establece un 28 de junio de 1963 la primera industria costarricense encargada de refinar el petróleo y sus derivados. Combustible, petróleo y sus derivados. Pero claro, esa es la parte jurídica, digamos, inicial, con lo que se establece, digamos, la industria. Viene ahora la etapa constructiva. Y es justamente en el año 1967 en que arranca el primer polioducto. Y ese sí lo conocemos nosotros, el polioducto. Son los ductos, ¿verdad? Esas grandes tubos que abastecen, que vienen, digamos, que transportan los combustibles. Y vieran ustedes que esa tecnología se considera una tecnología muy limpia. Es una tecnología muy limpia. En general protege el ambiente. Lo protege hasta que no sucede lo que ha sucedido en el último tiempo, que son las perforaciones clandestinas de grupos delincuenciales que quieren aprovecharse y sacar su tajada del negocio del petróleo. Esos son los socios que no compraron acciones y que son muchos y ha aumentado porque el polioducto, y esa es otra noción importante, es un polioducto interoceánico, viene del Mar Caribe y este concepto yo quiero que ustedes se lo graben. Yo nunca hablo de océano Atlántico, en realidad es el Mar Caribe. El Atlántico está detrás de las islas del Caribe. Nosotros igual estamos para acá de esa línea y nuestra costa es nuestra costa Caribe. Y eso es importante, esa identidad, la identidad caribeña. Pues es otro tema, no me voy a perder mucho en eso. Pero el polioducto viene desde el Caribe, desde el puerto de Limón hasta Barranca en Punta Arenas, de mar a mar, porque a veces se nos olvida. Barranca colinda con el Océano Pacífico. En general tendemos a creer que es el cantón central de Punta Arenas, pero no. En Barranca está la planta terminal del polioducto. Entonces da en el año 63, se empieza todo ese proceso constructivo que nos lleva a ser un país que refina el petróleo y lo convierte en combustibles, en gasolinas y diésel y otros derivados. Muy curiosamente, en el año de 1972, y ya yo para esa época trabajaba en el Ministerio de Planificación, y más o menos recuerdo al ministro de Economía, creo que algunas veces nos saludamos.
El ministro de Economía en el periodo de 1972 empieza a ver la posibilidad de que el Estado costarricense asuma una mayor cuota de responsabilidad. Hasta el momento las acciones que tenía el Estado costarricense eran minoritarias, era un 15%, y luego estaban el Grupo Inversor Nacional y una industria de los Estados Unidos que poseía, digamos, la mayoría de las acciones. Y entonces ya hay un primer intento para comprar, para que el Estado costarricense compre la mayoría de las acciones de la refinería. Y se da la casualidad de la coyuntura, digamos, que se está viviendo en Centroamérica, de las etapas que ya había tenido el mercado común centroamericano, y curiosamente Costa Rica logra comprar las acciones de los poseedores de la mayoría de las acciones en un precio significativo de $1. Es decir, en aquel entonces Recope logró ser nacionalizada con la compra simbólica de $1. Y a eso hay que agregar que había unas deudas de petróleo, de crudo a Venezuela por un monto como de unos 5 millones de dólares que nos fueron condonadas, nos fueron donadas. Entonces, el proceso de nacionalización de Recope es muy interesante, porque ya a partir de 1972 Recope se convierte entonces en una empresa costarricense. Una vez que Costa Rica, digamos, asume la administración total de Recope, toma una primera medida. Recope se va a dedicar a la producción de los combustibles, pero la parte de comercialización se la va a dejar a empresarios privados. Y ustedes recuerdan, yo recuerdo, digamos, de las estaciones de servicio, Exxon, Chevron, Shell, digamos, muchas de esas de origen norteamericano vinieron a instalarse a Costa Rica. Entonces Recope refinaba y sus principales compradores eran las estaciones de servicio, y los usuarios costarricenses iban a las estaciones de servicio a obtener el combustible necesario para sus automóviles. Todo esto tiene que ver también con otro tema, que es la flota vehicular costarricense. En el año de 1972 la flota vehicular era muy pequeña, era relativamente pequeña, y lo recordamos los que vivimos en los barrios, digamos. ¿Por qué lo recordamos los que vivíamos en los barrios? Porque las calles eran los lugares donde podíamos jugar nuestras mejencas, ¿verdad?
De esa forma, entonces, el país se manejó con una relativa tranquilidad en los precios de los combustibles, eran moderados, no hubo grandes conflictos por el establecimiento de las tarifas, ¿verdad? Todo esto, digamos, empieza a cambiar. Hay un primer cambio en el año 2006. En el año 2006 hay un grave incendio en una fábrica al lado del plantel de Moín. Y hubo gran temor de que en ese gran incendio pudiera la refinería que estaba al lado sufrir graves daños. Y incluso hubo movilización de las unidades de bomberos hasta de San José. Estuvieron concentrados de Turrialba, San José, todas, digamos, toda esa zona movilizó, digamos, sus estaciones, porque esa planta, que era una industria química, producía ciner. Entonces hubo mucho humo. Estamos hablando del 2006. Y de hecho, en algún video yo había mencionado que Costa Rica había dejado de refinar petróleo por los daños que había producido el incendio en esa planta. Revisando la historia, revisando los periódicos, llego a la conclusión de que no fue así. La decisión de que Costa Rica no refinara más petróleo en el 2011 es una decisión política. Es una decisión que parte de que el costo de refinar es más alto que el costo de producir. Y eso es interesante, eso es muy interesante, porque eso sí que suena totalmente a políticas neoliberales, ¿verdad? Es decir, produzcamos para lo que somos buenos y compremos lo que podamos comprar con los productos, con los beneficios que nos generan los productos que exportamos. Entonces, la decisión en el 2011 de no refinar más, y de hecho le he preguntado a algunos ingenieros si los equipos de refinamiento están y si están en buen estado, y efectivamente están ahí, están en Moín y no se han vuelto a usar, digamos, algunos equipos, otros se utilizan para la cuestión del asfalto, pero la inversión nacional que se hizo en el mantenimiento de esos equipos, en la construcción del muelle petrolero en Limón, en el Caribe, la construcción del polioducto que nos sigue sirviendo, ¿verdad? Y los puntos intermedios en Cartago, en La Garita y el punto en Esparza, son digamos, infraestructura construida para el proceso de refinar gasolina, y evidentemente que todo eso tiene un precio, tiene un valor de mercado, ¿verdad? Que deberíamos aprovechar mucho más los costarricenses, porque, y para no hacer excesivamente larga esta exposición, revisando en documentos, me encontré que en el año
de el 2021. El documento está fechado el 21 de abril del 2021. Me encuentro un expediente legislativo, el expediente 22451. Se los voy a mostrar, no sé si logremos una buena visibilidad. Ok, ahí lo tienen. El proyecto de ley se llamaba Cierre de Recope, apertura del monopolio de hidrocarburos y reducción del impuesto único a los combustibles para contribuir a la reactivación económica. Vean ustedes qué interesante, de repente se nos vuelve a estudiar la historia, porque este documento en verdad que nos retrata en la línea en que ha venido trabajando muchos de los legisladores que están sentados ahí en la Asamblea Legislativa. El cierre de Recope, la apertura del monopolio de los hidrocarburos y la reducción del impuesto único de los combustibles para contribuir a la reactivación económica. Yo leí el proyecto. Hay unas partes que evidentemente son indiscutibles, están, digamos, bien fundamentadas. Evidentemente, Recope desde el 2011 no refina. Desde ese punto de vista ha perdido su razón de ser y su esencia. Pero esto me lleva a una de las preguntas que yo me hacía anteriormente. ¿Y por qué no volvemos a refinar? ¿Y por qué no volvemos a refinar si la infraestructura para refinar está construida en Moín y la maquinaria está construida en Moín? Porque yo pensé que en ese incendio del 2006, y porque la prensa también nos lo hizo creer, Recope había sufrido mucho. Pero no, el plantel está ahí y voy a ir próximamente a hacer una visita y a buscar a algunos amigos míos que trabajan ahí para preguntar y para observar. Yo alguna vez fui como profesor, pero no entramos porque ahí está todo el complejo portuario. Es impresionante. Yo me concentré en aquel entonces más en el complejo portuario que en la planta refinadora. Pero entonces todo esto nos lleva a un tema medular, que es pensar que a veces las políticas neoliberales nos pueden hacer, en algunos campos pueden ser beneficiosas. Yo no me opongo. No me opongo, y creo que en algunos sectores es como en este, que son hoy día inversiones archimillonarias y que al Estado costarricense, si bien es cierto, lo iniciaron sectores privados, esos mismos sectores quisieron que el Estado lo pudiera desarrollar. Durante muchos años lo hicimos exitosamente y desde el 2011 no lo hacemos bien. Podríamos volverlo a hacerlo bien. Podríamos nosotros refinar el crudo de petróleo y obtener derivados de buena calidad. Es una pregunta que yo les dejo a los grandes especialistas y no es mi campo. No puedo intervenir en un campo en el que me es absolutamente ajeno, pero sí como ciudadano costarricense dejo planteada la pregunta. Antes de que un proyecto de ley de esta naturaleza pase y nos prive, digamos, de una institución que bien podría generar mayor bienestar para nuestra economía costarricense. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Nos seguimos viendo.